Los comentarios emitidos en este programa no necesariamente representan la forma de pensar de la estación. Las ideas y manifestaciones son responsabilidad de cada locutor. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover. Something I don't understand. El taller del maestro con Eli Sandoval, Patti Santiago y Gustavo Covarrubias. Este es el espacio donde podrás restaurar tu vida, aumentar tu fe y obtener una luz de esperanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente aquí estamos en el taller del maestro. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y le vamos a dar la bienvenida a Patti Santiago. Patti, ¿cómo estás? Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás de regreso, qué bueno que ya estás con nosotros. ¿Qué tal las vacaciones, Patti? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Eso, gloria a Dios. Y también nos acompaña Patti Martínez. Patti, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Perfecto, pues gloria a Dios, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con un nuevo programa. Pues, ¿de qué vamos a hablar? Un poco de el gozo de Dios. El tema de hoy es platicando con mi alma del gozo de Dios. Platicando con mi alma del gozo de Dios. ¿Qué podemos entender con el gozo de Dios? ¿O qué podemos obtener a través del gozo de Dios? Ustedes, ¿cómo entienden el gozo de Dios? Patti, danos tu opinión, por favor. Patti, ¿cómo les digo para que Patti te voy a decir alma, Patti? Para que no haya confusiones, ¿vale? ¿Les parece bien? Okay. Patti, danos tu opinión. ¿Qué podemos entender por el gozo de Dios? ¿Qué le podemos decir a nuestra alma del gozo de Dios? Ok, bueno, pues más que mi opinión, a la luz de la palabra de Dios, podemos ver lo que es el gozo de Dios como lo habla la Biblia, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros somos seres tripartitas, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Esto a mí siempre me ha fascinado, ¿no? De parte de Dios, porque Dios es un Dios trino. Sabemos que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Asimismo, nosotros como seres humanos somos tripartitas, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y asimismo nuestra alma se divide en tres, que es la mente, que es la voluntad y las emociones. Ajá. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de gozo, no habla de la emoción que puede llegar a sentir nuestra alma, ¿no? La alegría como tal. Habla del gozo como un fruto del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu. Cuando nosotros como seres humanos estamos diseñados para contener el Espíritu de Dios. Este cuerpo, esta vasija, como lo habla la Biblia, este vaso, como la Biblia así lo denomina, sea vaso, vasija, templo, está diseñado para contener el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros contenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, un fruto que hay de que en nosotros habita el Espíritu Santo es precisamente el gozo de Dios. Ajá, no es una emoción, es un fruto que Dios nos da cuando nosotros permitimos que habite la presencia de Dios en nosotros. Y me remite mucho, por ejemplo, a Nehemías, cuando dice la Biblia que Esdras leyó la ley al pueblo y les dice al pueblo: coman, alégrense, porque el gozo de Dios es vuestra fortaleza. Y en otros, esto lo dice en la versión 60, pero en otra versión, no recuerdo si es en la de Dios habla hoy, pero nos habla, el gozo de Dios será vuestro refugio, ¿no? Entonces, cuando nosotros le hablamos a nuestra alma del gozo de Dios, es como decirle: tienes donde refugiarte, ¿no? Tienes donde estar tranquilo, donde tener paz, porque
por ejemplo, si nosotros hablamos del gozo y una persona está pasando una situación difícil, Tribulación, claro. una situación de dolor, difícilmente podremos decirle que esté alegre, ¿no? Sin embargo, sí podemos decirle que si se refugia en Dios, puede cambiar ese sentimiento, sí, de tristeza, de dolor o de depresión, en alegría que viene del gozo de Dios. Ajá. O sea, cambia mucho nuestra forma de pensar cuando lo vemos de esa manera. ¿Podría ser un estado de ánimo? En cierta forma, o explicarlo como un estado de ánimo. No, es un fruto en sí del Espíritu Santo, ¿no? De hecho, también en Romanos nos habla que el reino de los cielos está constituido o consiste en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, es lo que Dios te da, le da a tu alma, le da a tu ser. Es ese estado de alegría, de tranquilidad, que no tiene nada que ver con el estado de ánimo que estemos viviendo. Como dice Nehemías, es nuestro refugio precisamente en el estado de ánimo en el que nos encontramos. Ajá. Es el sentirte tranquilo, gozoso, porque la palabra como tal, en medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Nosotros tenemos que entender algo. Todo lo que nos rodea no tiene nada que ver con lo que nosotros somos o con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Todo lo que nos rodea son las circunstancias en sí, ¿no? O sea, circunstancia significa lo que te rodea. Y eso no tiene por qué determinar la persona que tú eres. Lo que determina quién tú eres es el conocimiento que tú tienes del propósito de Dios en tu vida, del propósito que Dios tiene para tu vida. Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Entonces, y sabemos quiere decir conocemos, ¿no? O sea, ya lo sabes. Esto es realmente lo que determina cómo la persona que tú eres y cómo tú vas, a la actitud que tú vas a tomar en las circunstancias de tu vida. ¿Cómo lo miras? Es que suele ser complicado, ¿no? Sí. Tenemos la teoría, ¿no? Dices, bueno, el gozo de Dios, el por qué, cómo y cuándo. Sin embargo, como dices tú, cuando nos comienza a quejar alguna circunstancia, o sea, dices, ¿cómo me puedo? O sea, ¿cómo? En ese momento, ¿cómo entra ese gozo? O ¿cómo tomo esa técnica para poder sentirlo realmente, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Y lo vemos a lo mejor ante personas que han tenido mucho conocimiento, muchos años, de repente flaquean. Porque es algo que tú no adquieres, es algo que Dios te da. Te lo da. ¿No? Y la única técnica, si quisiéramos verlo así, es el humillarte a Dios, ¿no? O sea, el buscar de Dios, el pedírselo a Dios, porque Él es el que lo da. Entonces, cuando estamos pasando una tribulación, o a veces hasta sin pasar ninguna tribulación, simplemente no hay gozo, ¿no? O sea, la gente no tiene pasa gozo. La vida así. Exacto. Entonces, cuando tú platicas con tu alma, ¿no? Como dice el tema, nos predicaba el pastor, ¿no? Un domingo, y recuerdo que puso en la pantalla escudriñate, ¿no? Así con letras grandotas, y lo leí así tal cual, me impactó, ¿no? Porque dije, escudriñate, sí es cierto. O sea, tú métete dentro de ti mismo. Tú vete observando, analizando, y lo que tú veas que te falta, pídeselo a Dios, porque Él es el que lo da, ¿no? O sea, si te falta paz, pídeselo a Dios. Si te falta gozo, pídeselo a Dios, ¿no? No hay como en sí una técnica, porque realmente Él es el que da lo que nosotros necesitamos para vivir en plenitud aquí en la tierra. Bueno, podría ser así, ¿no? O sea, no tengo fuerza para sentir este gozo. Exactamente. Podría ser una técnica, simplemente ir y postrarte, decir, ¿sabes qué? No puedo.
Fíjate que yo conozco una persona que cuando falleció su mamá, entró en una depresión tremenda de no levantarse de la cama, y ella después nos daba testimonio de que cuando estaba así postrada, con las poquitas fuerzas que tenía, empezó a leer la palabra de Dios, y dentro de lo que ella leía le pedía a Dios: dame fuerzas, levántame de esta situación. Entonces todos tenemos que tener la conciencia de que tenemos que hacer algo por nosotros, ¿no? Uh-huh. Y después esta persona nos decía que ella fue sintiendo como volvía a ella esas ganas de vivir, el mirar las cosas de manera distinta, el poder empezar a, como dice el salmista, ¿no? Has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. De alegría. Entonces, y dice, y por tanto cantaré a ti, gloria mía, ¿no? Entonces, fue viendo cómo cambió ese lamento en gozo. En gozo y en alabanza. Como Dios fue quitando ese yugo de depresión y ciñéndolo de alegría. Entonces, esto es lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿no? El gozo es algo que Dios mismo da a nosotros, ¿no? Y veíamos que todo ser humano está formado de voluntad, de espíritu, alma y cuerpo, y el alma está formado por voluntad, emociones y la mente, ¿no? En la mente es lo que habla Pablo, y sabemos lo que tú decías, Pati, la teoría, ¿no? Uh-huh. El saber, la teoría es lo que te va a llevar a pedir, ¿no? En teoría yo sé que debo de tener gozo, pero no lo tengo. Entonces, como decía el pastor, el escudriñarte, ¿no? El saber lo que debes de tener y no lo tienes, te va a llevar a la acción, que es la voluntad, ¿no? Al pedir, ¿no? Y también están las emociones dentro del alma, y la Biblia habla que tenemos que dejar un poco de lado nuestras emociones, ¿no? Pablo dice, andamos por fe, o mucho, ¿no? Yo creo que mucho, ¿no? Porque las emociones de repente nos llevan a equivocarnos, ¿no? A adelantarnos. Y Pablo lo dice, ¿no? Andamos por fe, no por vista, ¿no? No por lo que tú sientes, no por lo que tú ves, ¿no? Sino por lo que crees. Lo que hay en teoría en tu mente, ¿no? Así es, sí. Exactamente, mira, ahí está un ejemplo muy claro que tenemos de dejarnos llevar por la vista. Es, por ejemplo, Lot y Abraham. Uh-huh. ¿Qué le dice? Escoge lo que tú quieras, es todo tuyo. Y Lot escogió, y que escogió a un lado de Sodoma, Gomorra. Y ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo duró eso? ¿Cuánto tiempo duró su estancia ahí? Uh-huh. ¿Qué pasó con ello? Terminó, se acabó, ¿no? Es cuando yo creo que de repente vemos, o cuando decidimos por la emoción y dejamos de lado lo espiritual, y entonces probablemente nos va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a ver esfumar esa oportunidad, sí, o lo que creíamos una oportunidad, ¿no? Al final va a desaparecer, y entonces te puedes dar cuenta que lo que decidió en ti no venía de Dios, porque lo que viene de Dios, a Abraham no le pasó lo mismo, ¿verdad? Exactamente, y es cuando habla la palabra de Dios, dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Claro, así es. Nosotros recordamos que cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice la palabra de Dios que Satanás se presentó a él, y dice que le mostró todos los reinos de esta tierra, y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adoras. Quiere decir que si él de alguna manera se los ofreció, es porque tenía autoridad sobre ellos, ¿no? Tenía potestad sobre ellos. Y Jesús nunca le dice, no, tú no tienes potestad sobre ellos. O sea, Jesús asume y reconoce que Satanás tiene potestad, ¿no? Sobre estos reinos, porque dice, yo tengo potestad y a quien quiero yo se lo soy. Y Jesús nunca le dice, no es cierto, ¿no? Tú no lo tienes. Reconoce que es así como Satanás le está diciendo.
Y lo que le contesta a Jesús es, solamente a tu Dios adorarás. Entonces, cuando nosotros supuestamente tenemos un bien, ¿no? Digo supuesto porque dice la palabra de Dios que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, ¿no? De Dios. Cuando supuestamente tenemos una buena dádiva, sí, pero realmente no proviene de Dios, esa supuesta bendición, lo que va a hacer es que te va a alejar de Dios. Y en ello está ya la atadura. Claro. ¿No? Por ejemplo, mucha gente dice, confundimos lo que es la bendición de Dios con lo que es los reinos de esta tierra, ¿no? Que es lo que le ofreció Satanás a Jesús, o con los bienes materiales. Que la Biblia claramente dice Jesús, ¿no? O sea, no hagas tesoros en la tierra, porque en la tierra se corrompen. Sin embargo, a veces lo confundimos y entramos en esta pues confusión de decir, bueno, y entonces porque por ejemplo un narcotraficante tiene mucho dinero, bueno, pero no es una buena dádiva de Dios. O sea, ¿de quién proviene esto, no? Claro. Puede provenir de la potestad que tiene Satanás, porque Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Entonces, si es un dinero que viene de asesinatos, que lo que trae es destrucción, ¿no? y que roba la paz de la gente, entonces no proviene de Dios, no es una buena dádiva de Dios, proviene de la potestad que tiene Satanás sobre este mundo, ¿no? y de los reinos y de lo que le pertenece a Satanás. Entonces, dice la palabra de Dios, volvemos a lo que decíamos, ¿no? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, una bendición de Dios es algo que te hace feliz y no siempre tiene que ver con lo material, ¿no? Es algo que trae el gozo y no tiene que ver con lo material. Dios siempre te va a dar lo que es necesario para establecer su reino aquí en la tierra. Muchos dicen, bueno, entonces ¿por qué hay pastores que son ricos, ¿no? y tienen tanto dinero? Bueno, porque es necesario para aquí ir implantando el reino de Dios. Porque lo que hacen, bueno, es ganar almas, ¿no? Y si no lo hacen así, bueno, pues ellos darán cuenta a Dios de lo que están haciendo, de la administración que están llevando, ¿no? De los bienes de parte de Dios. Pero la bendición siempre va a traer gozo. O sea, la bendición de Dios siempre va a traer gozo. Y no siempre tiene que ver con los bienes materiales, ¿no? Así es, sí. Sí, efectivamente, yo creo que nos queda clara esa parte y entendemos que a veces eso es difícil, ¿no? Por ejemplo, nosotros, platicaba yo el domingo, en el testimonio que daba, dices, bueno, perdimos 2 hijos. Cuando perdemos al segundo, entendimos y aprendimos a gozarnos aún en el dolor de la situación que estábamos viviendo. ¿Por qué? Porque ya para ese entonces, bueno, Dios nos manda a alguien y fue la forma en que pudimos conocer y alimentarnos de la palabra de Dios, y fue lo que nos sostuvo. De otra forma, por eso podemos entender perfectamente el gozo de Dios, ¿no? Lo vemos claro por ejemplo, en Pedro, en Pablo, que aún estando encarcelados, pues, ¿qué decían, no? ¿Qué dice la palabra? Ellos se postraban, adoraban, exaltaban el nombre del Señor y con gozo lo hacían. Es ahí a donde muchas veces yo creo que el hacer la voluntad de Dios es hacerla con gozo. De otra forma será una carga a tu vida. Si tú no sientes ese gozo por lo que estás haciendo, definitivamente va a ser más carga que gozo. Y qué bendición. Y qué beneficio tienes y qué bendición tienes. Ninguno. Realmente lo único que va a pasar es que todo se te va a hacer pesado, todo se te va a hacer complicado y pues nunca va a llegar en el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero nunca se va a olvidar de proveernos lo necesario, ¿no? Pero no va a haber ese crecimiento. Cuando haces las cosas únicamente por compromiso, por responsabilidad, dices, y no hay ese gozo de Dios, dices, no hay ese crecimiento definitivamente, y nos vamos a quedar estancados esperando que las cosas deban de cambiar. Cuando imagínate, ¿no? Yo quisiera pensar,
o haciendo una analogía, dices, imagínate a Jesús sabiendo que iba a venir, a lo que iba a venir, que no viniera con gozo, pues definitivamente hubiera escapado de la primera, ¿no? La primera oportunidad y nunca se hubiera cumplido el propósito de Jesús en la tierra, ¿no? Es que tenemos que entender algo, todo ser humano debe entender una situación, así como las huellas digitales, ¿no? Son irrepetibles, ¿no? Cada ser humano tiene una huella digital y no se repite en el mundo. Dios nos diseñó, ¿no? Diseñó nuestro cuerpo y con toda intención hizo que ninguna huella digital fuera igual, ¿no? De hecho, todos tendremos parecido a lo mejor con otra persona, pero hay algún rasgo característico que es individual, que nadie más lo puede tener, ¿no? Y esto nos habla entonces de que tenemos que entender que todo ser humano para Dios es un ser individual y personal, y Dios quiere tener una relación así, personal, ¿no? Quiere decir que a ti no te va a tratar como va a tratar a otra persona, porque no todos necesitamos lo mismo, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, ¿y por qué Dios con esta persona permitió esto? ¿Y por qué con esta persona no lo permitió así, ¿no? ¿Y por qué esta persona llevó una vida tan fácil y por qué esta persona llevó una vida tan difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es personal y el trato que va a tener con cada ser humano es de esa manera, personal, ¿no? Pero tenemos que tener esa confianza de que ese trato siempre va a ser bueno para nosotros, aunque parezca lo contrario, aunque pareciera que a veces Dios es injusto, no es así, es que esta persona lo que está pasando es justo lo que necesitaba, ¿no? Y tú decías algo muy, muy importante, ¿no? Que toda relación de Dios con cada ser humano está basada en el amor, ¿no? El texto que todo cristiano conoce ya de cajón, se lo sabe de memoria, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos habla porque de tal manera amó, ¿no? Toda relación, todo lo que Dios hace es motivado por el amor. Así es. Entonces, asimismo, todo lo que nosotros hagamos hacia Dios, o por Dios, o para Dios, tiene que estar motivado por el amor. Por ese amor. ¿No? Y cuando la Biblia habla de el fruto, no nos habla en plural, nos habla en singular, ¿no? Dice Gálatas 5, más el fruto del Espíritu nos habla de una forma singular, porque es un conjunto de todo. Así es. Si yo digo, Es tengo amor, pero no tengo gozo, entonces es que digo, tengo un poquito del fruto del Espíritu, pero no lo tengo en su plenitud. Exactamente, ese es muy buen punto. Sí, eso es claro. Y amor, el amor que nos lleva a Dios a que nosotros sintamos es el amor que Él sintió, que es el amor ágape, que no hace distinción, porque el amor que nosotros sentimos es el amor filial o el amor eros, ¿no? Que el filial, pues porque eres mi hermano, porque eres mi esposo, hijo. porque... Ajá, el amor eros, bueno, pues porque eres mi esposo, mi cónyuge. Pero el amor que habla en el fruto del Espíritu es el amor ágape, ¿no? Es el amor que no hace distinción de persona, es el amor que no daña al prójimo, que la Biblia dice, el amor se resume en no dañas a tu prójimo, así cumples a sí mismo la ley, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros sepamos que el fruto del Espíritu es algo que Dios da, que nace de nosotros, porque habita en nosotros el Espíritu Santo, y esto nos va a llevar a tener gozo. Y algo bien importante, ¿no? Dice el fruto del Espíritu es amor y enseguida es gozo. Así es. Mira, algo bien importante decías hace un rato, ¿no? Que la condición de tu pasado no influye en los propósitos de Dios, definitivamente. Y ponemos como ejemplo, ¿qué te parece a la mujer samaritana? Dios o Jesús le mostró toda su vida pasada, ¿cierto? ¿Y qué cuál fue el resultado de ello? El perdonarla y dio fruto. ¿Cuál fue el fruto? Trajo va al pueblo y les dice, ¿sabes qué? Allá afuera hay un señor que así. Entonces, porque te equivocaste en el pasado
tu vida tiene que seguir alineada a eso. Jesús ya te perdonó. ¿A quién más le tendrías que entregar cuentas? Así es. Si ya hubo ese perdón. Y entonces o te sigues estancando en ello y no das fruto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la mujer samaritana simplemente va y se refugia en su casa llorando porque le fue redarguida su vida y no hubiera viviendo dado, con culpa, ¿no? Viviendo con esa culpa y no hubiera dado fruto? ¿Qué hubiera pasado ahí? Al contrario, ese es el efecto de la palabra de Dios, que te redarguye, que te hace entender y ver que hay un pecado en tu vida, que lo tienes que quitar, lo limpias, lo sacas de tu vida y entiendes que el propósito que Dios tiene para ti es diferente a lo que estabas viviendo. Si sigues viviendo en tu pasado o te sigues refugiando o escondiendo en él, definitivamente jamás va a haber un fruto como el que vimos en la mujer samaritana. La mujer samaritana dio ese fruto y esa es la efectividad de la palabra de Dios, ¿no? Esa es la efectividad de cuando el Espíritu te redarguye y te hace ver que hay algo que no está correcto, que no le agrada a Dios. Simple, la ley, sin la ley no hubiéramos entendido que había pecado, ¿verdad? Y entonces cuando empiezas a conocer la ley dices, ok, esto no era agradable a Dios, y lo cambias y lo haces a un lado y dices, de aquí en adelante tengo que caminar bajo esta senda, que es la senda que a Dios le agrada, y tratas de hacer la voluntad de Dios. Sé que en el camino, como dice la palabra, 7 veces el justo caerá y 7 veces se levantará. Y el impío quedará así, ¿no? Sí, el impío se quedará estancado, correrá a refugiarse a su habitación, a su casa, a los brazos del enemigo y vivir o seguir viviendo lo que aprendió, ¿no? Hoy dices, gracias a Dios cambia tu vida, y entonces empiezas a vivirla con gozo y empiezas a entender que aún en esas tribulaciones, que aún dice, porque decías el primer versículo, decía gozarnos en todo, definitivamente entiendes cuando empiezas a comprender la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios te empieza a hacer ver tus errores, cuando el Espíritu Santo te redarguye del pecado que estás cometiendo, dices, gloria a Dios. Mientras no haya eso, ¿qué está pasando? ¿Qué me está deteniendo? ¿Sigo estancado? ¿Sigo atravesado en mis emociones, en mis conflictos emocionales, en mis conflictos personales? ¿Qué perdido hay? En tu pasado, perdido y atado en ese yugo en el que el enemigo me tenía preso, y sigo siendo esclavo de él. O definitivamente con gozo dices, me libero y en el nombre de Cristo sigo adelante en mi camino, porque ¿qué objeto tiene de que sigas mirando a tu pasado únicamente para reprocharte o reprocharnos lo que ya fue? Que en toda necesidad primaria del ser humano está la necesidad de sentirse bien, ¿no? Uh-huh. De estar bien. Y tenemos que entender que no siempre lo que me hace sentir bien es lo que me conviene, ¿no? Así es. Si yo solo busco sentirme bien, y si ese fuera el objetivo final, ¿no?, del ser humano, entonces, pues, ¿por qué decir que, por ejemplo, está mal drogarse o fumar? Claro. Si al momento, pues el cigarro me está haciendo un bien, me está quitando la ansiedad en el momento, o a lo mejor X droga me está haciendo bien, en el momento pues me estoy relajando, ¿no? Me estoy sintiendo a gusto. Uh-huh. Tenemos que entender que no siempre lo que me lleva a sentirme bien es lo que realmente le conviene ni a mi cuerpo, ni a mis emociones, ¿no?, ni a mi vida en sí, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros entendemos que Dios sí quiere que nos sintamos bien, pero de adentro hacia afuera, ¿no?
Una vez oí a un nutriólogo que decía, señora, no se ponga el pepino, cómaselo, ¿no? Porque el mayor efecto va a ser de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros entender esto, ¿no? Decía, no se embarre el aguacate, señora, cómaselo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el nutriente de adentro se va a reflejar afuera, ¿no? Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? No vayas por lo somático, por lo que siente tu cuerpo, mejor ve hacia adentro, hacia lo que Dios quiere tratar de tu interior, para que entonces sí se refleje en el exterior. ¿No? Si tu interior está bien, si tu alma está bien, se va a reflejar en tu exterior. Entonces tu mente se va a sentir bien, tus emociones van a estar bien y no van a tener nada que ver con lo que te rodea, ¿no? con tus circunstancias. ¿No? Puedes tener muchas situaciones, pero tu interior, al estar bien, que no es el estado de ánimo, sino el gozo que Dios te da, pues te hace estar bien exteriormente. No, y eso sí se ve reflejado definitivamente, ¿no? Veíamos una foto mía, ¿verdad? En algún tiempo alguna persona vio una foto mía de antes de Cristo. ¿Qué te parece? Ahorita si vamos a un corte y nos platicas de ello, ¿vale? No se vayan, continúen con nosotros. Estamos en el taller del maestro. Gracias. Regresamos. Estás escuchando el taller del maestro. Muy bien, gracias a Dios. Es la primera vez que Dios nos permite estar en esta ciudad de San Luis Potosí. Habíamos estado en una ciudad que se llama Ciudad Valles, de aquí, hace un par de años. Gracias, Abdo. Y la disfrutamos mucho, realmente ver la mano de Dios obrando a favor del pueblo de Dios, a favor de esta ciudad. Y creemos juntamente con la iglesia que Dios seguirá levantando San Luis Potosí para su gloria. ¿Qué palabra les podrías decir a todos los que estuvieron aquí en el concierto y en general a San Luis Potosí, ¿no? Bueno, gracias por venir, gracias por creer en esta noche, en este evento, poder atender ese llamado. Y queremos, nuestra intención es que cada persona pueda ejercer el papel que Dios le ha dado para cumplir su propósito y asignación en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en tu barrio, tu vecindario, y que a través de todos los regalos que Dios te ha dado puedas bendecir a los demás. ¿Nervioso en esta primera noche en San Luis Potosí? No, más que nervioso, feliz. Eso. ¿Qué esperas para el próximo año que viene para mí en San Marcos? Queremos regresar aquí a San Luis Potosí. Dios tiene, el próximo año vienen sorpresas que muy pronto vamos a estar anunciando, y ustedes nos van a ayudar a correr la voz. No, hombre, aquí va a ser una corredera de voz cañón. Pero después les decimos, ¿no? Claro que sí. Vámonos a los tacos entonces. Eso, órale. Ahí vienen. Ahí vienen los tacos. Ah, sí, huelen. Muy bien, gracias. Sentado en el trono que vive para siempre y siempre sea la gloria. Él es
te corona de favor y misericordia. Él es el que te redimió y te hizo rey y sacerdote. Él te ha dado corona en lugar de ceniza. Él te ha dado manto de alabanza en vez de luto. Un nuevo cántico en tus labios en vez de espíritu angustiado. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Y al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre sea la gloria. Él es el que te corona de favor y misericordia. Él es el que te redimió y te hizo rey y sacerdote. Él te ha dado corona en lugar de ceniza. Él te ha dado manto de alabanza en vez de luto. Un nuevo cántico en tus labios en vez de espíritu angustiado. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda. Comunicaciones, una emisora operada por el Diario Nacional de México. Regresamos. Estás escuchando. Gracias por esperarnos, ya estamos de regreso. Este es el programa El Taller del Maestro. Nos quedamos, vimos unos videos y el primero de ellos es Luis Morales, uno de los integrantes de Miel San Marcos. Es la presentación que tuvieron en San Luis Potosí hace 20 días aproximadamente en San Luis Potosí, en el Parque Tangamanga. Y hace 8 días vimos a su hermano, ahora ya tenemos a Luis. Entonces, y también vimos un video del evento de Makers que se va a llevar a cabo el próximo 19 de octubre en la iglesia Río Poderoso, en las instalaciones de la iglesia Río Poderoso. Y veíamos ahí a Marcos Brunet, que va a ser el que abra el evento en esta presentación. Van a haber pues grandes invitados. Creo que va a venir ahí Rodi Gracia, Cash Luna y algunos otros grupos de alabanza importantes, ¿no?, que han hecho referencia en el área de cristianismo, ¿no? Pues no se lo pierdan. Ahí es importante quien tenga el deseo de acudir al evento, pues háganlo. Por ahí creo que hay a la venta las entradas, y entonces pues quien esté interesado puede acercarse a la página de la iglesia Río Poderoso para que a través de ellos pues vea todos los detalles, ¿no? Costos y todo lo que corresponde. Pati o Alma, nos estabas platicando, a ver, platícanos qué decía tu alma en la fotografía. Pues que estaba seca y bastante amargada. Así me dijeron, oye, te ves, a diferencia de hoy, ¿no?, después de Cristo, así después de conocer a Cristo, ¿no? Y como bien decías, por ejemplo, nosotros que vimos la partida de 2 hijos, sí, evidentemente, también ahí vimos un antes y un después, ¿no? Y sí es cierto, Dios es el que te da ese gozo, pero lo importante es que tengas esa disposición, o sea, que digas, sí, aquí estoy, tómame, enséñame, ¿no?, de ese consuelo, enséñame, y sí llegas a gozarte porque vas descubriendo lo que Dios te va deparando en el día a día. Sí vas, bueno, nosotros en nuestro caso, en nuestro duelo, porque no quiere decir que no vivas un duelo, claro que sí, pero cuando tú vas de la mano de Dios, de verdad que es muy diferente, y es como tú decías, pídelo. Yo a diario le decía a Dios, no me sueltes, porque la primera vez, en la primera experiencia, pues me perdí en la depresión, ¿no?
Y yo le decía, no me sueltes porque tú sabes que yo caigo. Y diario era mi decir, y a cada momento cuando sentía que me empezaba a agobiar la tristeza, no me sueltes, y no me sueltes, y no me sueltes, y no me sueltes, pero fue diferente porque yo tuve la disposición de ser consolada, la disposición de que el Espíritu obrara en mi vida y sentir ese gozo, ¿no? Y hoy habrá gente que diga, pues ¿cómo te puedes gozar después de haber visto morir a 2 hijos? Pero sí nos gozamos porque vemos un propósito y vemos sobre todo el propósito de nuestras vidas, ¿no? En esta tierra, en el pasar por esta tierra, porque no estamos de paso, ¿no? Así como nuestros hijos cumplieron su propósito, ¿no? Y en la carne, pues dijimos, fue muy poco lo que vivieron, pero para Dios fue perfecto, ¿no? Hoy lo entendemos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Esa parte es importante. Yo creo que algo que te puede guiar, que te puede sostener, ¿no? Evidentemente es la palabra, ¿no? Pero esa esperanza que Dios te da, esa meta a la que deseas llegar, a alcanzar esa promesa, es el ingrediente, el que te hace no perder la esperanza, aún y a pesar de lo que estés viviendo. Aún y sean tribulaciones, dices, pues no importa, ¿no? Porque sabes a dónde vas, tienes bien definida la meta, tienes bien definido el propósito de Dios en tu vida, y entonces sabes que, o entiendes que habrá diferentes circunstancias, ¿no? Habrá tribulación y dices, bueno, pues Señor, en el amor que me has enseñado, en el amor de Cristo que nos mostró, pues sigo adelante, ¿no? Aún y aunque a veces la adversidad pareciera agobiarte, envolverte y hacer así como taquito en la cobija, así como que no me puedo ni mover ni para allá ni para acá, aún y bajo esas situaciones o circunstancias, definitivamente cuando tienes bien definida la meta, cuando tienes bien definido Dios, lo que quiere Dios para ti, pues no importará, ¿no? Y entonces encontrarás perfectamente, empezarás a dar esos frutos de gozo, frutos del Espíritu Santo. Pues también cuando tienes bien definida tu identidad, ¿no? Como se ha venido hablando ahora en las prédicas, ¿no? Yo creo que eso sí es muy importante, ¿no? Porque eso te da, bueno, el conocimiento, que es lo básico o es la base, ¿no? Y quizás a lo mejor cada uno busque su técnica, por así decirlo, ¿no? De cómo llevar o cómo dejarte llevar hacia ese gozo, ¿no? Por parte de Dios, ¿no? Dios nos da siempre las herramientas, ¿no? Siempre la invitación es a que llevemos una relación personal con Dios, ¿no? He escuchado muchas personas y que tienen toda la razón del mundo, ¿no? Dicen, pues yo para qué voy a una iglesia, ¿no? Si está llena de hipócritas, ¿no? O me dicen que yo me acerque a Dios cuando mi vecina que va a la iglesia y no se aparta de ahí, pues es una bien gritona, ¿no? Ajá, ¿no? Me echa pleito por cualquier cosa o por cosas importantes, ¿no? Jesús, previendo todo esto, dice, es inevitable que vengan tropiezos, ¿no? Ay, por el que vienen, ¿no? Mejor que se amarre una piedra de molino y se lo echen al río, ¿no? Pero sin embargo eso no te excusa a ti de que tú busques una relación con Dios, ¿no? Eso no, el cómo sea tu prójimo, que se la pasa en la iglesia, no te exime a ti de que un día vas a estar delante de Dios y que vas a dar cuentas de ti mismo, ¿no? Es como en las leyes, ¿no? La ignorancia de la ley no te exume de la culpa, ¿no? No, tú no matas a alguien y vas a llegar al juicio y vas a decir, es que no sabía que matar a alguien me van a meter a la cárcel por esto, ¿no? Es delito. El juez va a decir, lo siento, no lo sabías, pero tienes que pagar la culpa, ¿no? Es lo mismo en nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, cada ser humano tiene que tener esta conciencia de que ha nacido con un propósito y el propósito lo vamos conociendo cuando nos vamos relacionando con Dios de una manera
personal. Como lo decíamos hace un rato, ¿no? Las circunstancias no determinan quién eres tú, ni tampoco tienen que determinar la relación que tú tengas que llevar con Dios, ¿no? Dios nos ha dado herramientas, una de ellas es la Biblia, la palabra de Dios, y que lo veíamos, ¿no? Nosotros podemos entender la Biblia como palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Sí, dice la palabra de Dios, en tu luz veremos la luz. O sea, en la luz del Espíritu Santo, la iluminación que el Espíritu Santo nos da, entenderemos la luz que es la palabra de Dios, porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿cómo voy a entender esta luz si no es a través de la luz, de la iluminación que da el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando yo reconozco entonces que me es necesario tener una relación personal con Dios, cuando yo lo reconozco, y lo veíamos, ¿no?, el domingo, acepto llevar esta relación con todo lo que conlleva, ¿no? Es como cuando te casas con alguien, ¿no? Tienes privilegios, pero tienes responsabilidades, ¿no? Y es lo mismo con Dios. Tienes privilegios, pero también tienes responsabilidades. Cuando aceptas estas responsabilidades, que aparte, dice Jesús, no son gravosas, no es nada que tú no puedas hacer. Al contrario, simplemente es lo que te va a llevar a tener una buena relación con la sociedad. Bueno, primero con tu familia, luego con la sociedad y luego con tu prójimo, o sea, con toda persona que tú te acerques a, cuando tú decidas llevar esa parte, aceptar esa responsabilidad, Dios entonces te da su Espíritu Santo para que se te sea fácil, para que tengas gozo en los tiempos de adversidad, y que es el gozo, sino que es una alegría que va más allá de un estado de ánimo, ¿no? Ya es una forma de estar siempre, ¿no? Porque el estado de ánimo es variable, ¿no? Pero el estar en el gozo de Dios es invariable, o sea, no varía, no cambia, permanentemente. Y como decía Nehemías, ¿no? Como dice en el libro de Nehemías, es tu refugio, ¿no? Es donde tú puedes ahí esconderte, que ahí es donde tú puedes no estar expuesto a situaciones, no estar expuesto a sufrir daño, no estás expuesto a sufrir robo, no estás expuesto a sufrir destrucción, ¿no? Porque la depresión, la tristeza, al fin de cuentas, el sufrimiento, ¿no? Entonces es el gozo de Dios, lo que Dios te da como esa alegría, que no es un estado de ánimo, te refugia de todas las circunstancias que vas a tener que vivir, porque las tenemos que vivir, ¿no? Sí, y aparte de ser un refugio, pues también puede ser tu fortaleza, ¿no? Y porque traes a tu mente las promesas, traes a tu mente un sinfín de como es tú, ¿no? De herramientas, de promesas, de palabra, de alimento. Entonces aparte de todo, puede ser en un momento dado tu refugio, o en una cierta circunstancia tu fortaleza, ¿no? En donde tienes que levantarte y ándale. Así es. Échale para adelante, ¿no? Tal cual lo dice Nehemías, ¿no? Porque el gozo del Señor será vuestra fortaleza, ¿no? O vuestro refugio. Y fortaleza aquí habla en el sentido de, por ejemplo, los castillos, ¿no?, medievales, como que tenían fortalezas, que es lo que los guardaba del ataque del enemigo. Era la barda, ¿no?, súper alta, o la barda súper gruesa, donde siempre estaban los arqueros ahí, siempre había vigilancia, o no los arqueros, pero sí un vigía, ¿no?, un vigilante, una atalaya, que era el que siempre estaba guardando, vigilando ahí, guardando de cuando viniera un enemigo, era el primero que hacía sonar la campana, o hacía sonar pregón, daba la señal de que vienen, contraatacan, ¿no? Entonces, a esto se refiere: el gozo de Dios será vuestra fortaleza, o sea, es lo que te va a cubrir de lo que tienes que vivir. O sea, ese gozo es lo que te va a guardar, a proteger de las emociones que vas a sentir por lo que tienes que vivir, ¿no? Entonces, de parte de Dios es algo bien hermoso, ¿no? Cómo nos diseña de tal manera que podamos
guardarnos hasta el día que nos presentemos delante de Él, ¿no? Sabe que tenemos que pasar situaciones difíciles, sabe que tenemos que vivir, porque en primera no somos eternos, todos vamos a sufrir de principio la pérdida de un ser querido, sea tu papá, tu hermano, tu amigo, ¿no? Tu hijo también. A lo mejor de situaciones de escasez también, ¿no? De enfermedad, lo que sea que tenga que venir en tu vida, qué mejor que vivirlo bajo esa fortaleza, claro, que es el gozo de Dios, ¿no? Bajo esa protección que es estar en Dios, ¿no? Que es sentir esa alegría de parte de Dios, ¿no? Claro. Es que aquí mismo en Nehemías, en el mismo capítulo, señala que todos ya estaban llorando, ¿no? O sea, la palabra les redarguyó tanto que entraron en ese momento tal vez de arrepentimiento, en ese momento de decir sí es cierto, he pecado, y entender. Por eso es que los lleva y los dice, no entristezcan, no estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Y luego viene el siguiente versículo, dice, también los levitas calmaban a la gente, calmaban a la gente, diciéndoles que se callaran y no lloraran, porque era un día dedicado al Señor. Entonces toda la gente se fue a comer y a beber y a compartir su comida y celebrar una gran fiesta. Es parte del efecto, ¿no? O sea, la palabra ya te redarguyó. Lo que decíamos hace rato, ¿no? La palabra te va a redarguir y te va a hacer ver, ¿sabes qué, chavo? Esto está mal, no es correcto, no te conviene. Cambias y transformas tu vida, entiendes y entras en ese reposo de si quieres llorar con el Señor, ¿no? Pero también te invita, ¿sabes qué? Eso ya quedó atrás, ahora tu vida está renovada, ahora tu vida es diferente. Entra en ese gozo del Señor y te invita a comer y a beber y a celebrar esa gran fiesta, ¿no? Entonces es parte de eso, o sea, la palabra eso te lleva a redarguirte, te hace entender, pero también te debe de llevar a ese gran gozo. Claro. Es ese gozo de parte del Señor, ese refugio de parte del Señor en el que debemos de entrar, en el que debemos de refugiarnos y decir, sí, Señor, aquí estoy, y nada de lo que esté pasando a mi alrededor podrá lastimar. Fíjate que me traes a la memoria, cierta que platicabas esto, cuando dice la palabra de Dios que un joven rico se acercó a Jesús, ¿no? Y queriéndole seguir. Y entonces Jesús le dice, pues guarda toda la ley, ¿no? Y le dice, Señor, yo he guardado la ley desde que era niño, ¿no? Desde mi juventud, dice. Pero este joven se le acerca y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, Dios. Y ya le dice, pues que cómo puedo yo, ¿no? Ser salvo o seguirte. Y me llama la atención porque el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Creo que aquí nos habla del corazón de este joven que iba con esa presunción, ¿no? De creer conocer a Jesús, ¿no? Y le dice, maestro, bueno, Jesús conociéndolo, lo confronta y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Y yo creo que sería una pregunta que si Dios nos hiciera ahora a nosotros, ¿no? A cada persona que nos está escuchando, si tú dices, Dios es bueno, ¿no? O mi Señor, mi Dios, ¿no? ¿Por qué le llamas así? ¿No? Y este joven no le contestó nada más, ¿no? Ella nada más le pregunta, le hizo la pregunta, ¿no? Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Cuando Dios le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ya no le contesta nada, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Pedro, cuando les dice Jesús, ¿ustedes quién creen que yo soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, ¿no? Y mi Espíritu Santo. Entonces, podemos ver aquí, entonces, que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, es acercarnos con humildad, reconociendo, ¿no? Lo que necesitamos de parte de Dios.
Y dice que cuando Jesús le dijo, pues sigue la ley, dice, pues yo la he seguido, ¿no? Y le dice, bueno, pues una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces sí, ven y sígueme. Y dice la Biblia que este joven se quedó triste porque era mucho lo que tenía, ¿no? Y entonces cuando se va triste el joven, se quedan los discípulos pensando, bueno, ¿y entonces quién podrá ser salvo, no? O sea, como diciendo, claro, pobre joven, ¿no? Como por sus riquezas no puede seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aquí nos habla de gracia, de regalo, ¿no? Lo que para ti no es posible, para Dios sí es posible. O sea, si tú dices, para mí no es posible vivir sin mi padre, ¿no? Porque me dejó mi papá y pues ya no puedo vivir sin mi papá, y me es imposible. Pues para lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Y si tú dices, para mí es imposible el poder vivir con el dolor de perder a un hijo, Dios dice, para ti es imposible, pero para mí es posible, ¿no? Y es posible porque yo te voy a dar lo que tú necesitas para poder vivir como yo quiero que tú vivas, ¿no? Entonces, a veces somos presunciosos con Dios, ¿no? Como este joven rico, y le queremos llamar de alguna manera sin realmente conocerlo. Este joven decía, maestro bueno, sin ni siquiera conocer realmente quién era Jesús. O emocionales, ¿no? Exactamente. Emocional, a lo mejor vio lo que se estaba viviendo en ese momento y dices, oye, es bueno, pero fue su emoción. Y la otra parte, ¿no? La contraparte, ves a Pedro lleno del Espíritu y lo que responde, ¿no? Identifica plenamente. ¿Por qué? Porque ya estaba la llenura del Espíritu Santo. Cuando no, es la emoción y así como le llama maestro bueno, y en esa emoción, así de rápida fue la emoción, así de rápido se desinfló, así de rápido. No, y es el mismo Pedro que le dice a Jesús, Señor, no, cuando Jesús hablaba de que iba a morir y de qué manera iba a morir, Pedro fue el que le dice, Señor, no permitas que tal cosa te acontezca, ¿no? Y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo para poder cumplir la obra a la que yo he venido a hacer, ¿no? Entonces, es el mismo Pedro. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo, el Espíritu Santo solamente venía y posaba en la gente y así mismo se iba. Jesús hizo una promesa, mas cuando yo me vaya, dice, vendrá a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, siempre va a estar con ustedes, ¿no? El Consolador que va a estar con ustedes permanentemente. Entonces ya vemos un cambio de Pedro cuando recibe el Espíritu Santo, que el mismo hombre que le corta la oreja al soldado es el mismo hombre que después habla y dice, hombres vivan con sus mujeres mansamente, no es el que ya después dice hijitos. O sea, vemos una transformación de ese Pedro que solamente el Espíritu Santo puede hacer y que es la misma que quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Si yo digo, yo sé que Dios restaura, yo sé que Dios sana, yo sé que Dios hace nuevos caminos, es porque Dios lo ha hecho conmigo. Y Dios no hace acepción de personas. O sea, que así como lo ha hecho con nosotros, lo quiere hacer y lo puede hacer con todos. Lo único es no te acerques a Dios con esa manera presunciosa, ¿no? Con esa manera creyendo que lo conoces. Más bien, acércate queriéndolo conocer y dejándote que él se vaya dando a conocer a tu vida, ¿no? Porque por medio de tu vida, sí. Esto es el propósito para el cual somos llamados. Ya lo habíamos hablado antes, dice Eclesiastés, ¿no? Porque el seguir los mandamientos de Dios es el todo del hombre. Y si para nosotros es imposible seguir los mandamientos de Dios, para Dios es posible que lo hagamos a través de Él y por medio de Él, ¿no? O sea, Él más bien a través de nosotros. Sí, claro. Llenándonos de su gozo, llenándonos de su presencia. Así es, exactamente. Vamos a mandar unos saludos, ¿qué les parece? Mira, por ahí tenemos a Clau Copa. Saludos, Clau, qué bueno que nos sigues. Te mandamos un abrazo, gracias por acompañarnos. ¿Quién te tienes por ahí? Yo tengo a Alex Martínez, también muchos saludos, gracias por sintonizarnos.
María de los Ángeles, también muchos saludos. María Lamilla, hermanita, un abrazo muy fuerte. Y seguramente estás con tu esposito viendo el programa. Y también te mandamos un abrazo, hermano. A Vanessa. Se la cedemos. Muchos saludos, Vane, bendiciones. Sabes que te queremos mucho. Así es, sí, muchas gracias. Por ahí veía que está Karim. Les mandamos un fuerte abrazo a toda su familia. Víctor, si nos estás viendo, te mandamos un fuerte abrazo. Así es. Bendiciones a toda la familia. Está Jessica, Jenny, ¿quién más por ahí? Ya no veo yo más. Arturo, a todos les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Así es, pues, ¿qué más me pueden decir del gozo? Definitivamente creo que vimos ahí, se tocó un punto importante, la gran diferencia entre una emoción y la gran diferencia entre vivir un gozo de Dios, ¿no? Así a pesar de toda circunstancia, pero ¿cómo podemos identificar qué te hace pensar que es el gozo de Dios o cómo lo puedes diferenciar? ¿Cuál es la emoción? ¿Cómo te puedes dar cuenta que es simplemente una emoción y que te detengas? Porque evidentemente volvemos a lo mismo, ¿no? Como con Lot y Abraham, ¿no? Dices, la emoción lo llevó a lo mejor la vista, eso es otro error que dice que de la vista, no es por vista, sino es por fe. Por fe. Es que fíjate que la emoción es la que se produce de adentro hacia afuera, o sea, es la que te causa las circunstancias, es lo que te causa lo que vives en el exterior. Esas son las emociones, lo que tú sientes a través de lo que estás viviendo exteriormente. El gozo de Dios es lo que viene de adentro hacia afuera. Entonces, o sea, lo que Dios te da. Era al revés, es como nos decías, dijiste que de adentro hacia afuera. Entonces, de afuera hacia adentro. Y el gozo es exacto, de adentro hacia afuera. Sí, perdón. La emoción es lo que vives de afuera hacia adentro, ¿no? Y el gozo de Dios es lo que Dios te da en tu interior y que se manifiesta en lo exterior, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de gozo de Dios, no cambia por las circunstancias. Si tú, por ejemplo, tienes un marido gruñón, ¿no? Que dices, ay, exteriormente, pues, ¿verdad, mi amor? exteriormente, pues, esta circunstancia te puede llevar a la tristeza, ¿no? Pero lo que hay en ti interiormente, lo que ya Dios te dio, el gozo, esa tranquilidad no cambia, ¿no? Por ejemplo, hay algo que a mí me hace llorar de gozo. Es cuando veo, por ejemplo, gente que está en la cárcel y que ha aceptado a Cristo en su corazón y llevan una relación personal con Dios. Y tú los ves en las cárceles cantando a Dios, hablando del gozo que Dios les ha dado, una vida diferente. Entonces ves que confirmas aún más que lo exterior no tiene nada que ver con lo que tú vivas en tu interior, que el gozo que Dios te da, ¿no? ¿Cuánta gente está libre en la calle, pero está presa en sus emociones, está presa en sus pecados, está presa, ¿no? Porque al final de cuentas lo que tú hablabas, ¿no? La tristeza que produjo en el pueblo cuando Esdras leyó la ley, era porque el pueblo estaba muy apartado de Dios. Muy, muy apartado de Dios, o sea, ya Dios, o sea, ni siquiera existía ya en sus vidas, ¿no? Como tal. Entonces, cuando empiezan a leer la ley, empiezan a darse cuenta de lo lejos que estaban de Dios y les causa tristeza, pero Pablo dice, esa tristeza que te produce arrepentimiento es buena, porque esa tristeza te va a llevar a cambiar tu mentalidad y el cambio de tu mentalidad te lleva a cambiar de actitud. Uh-huh. Eso es arrepentimiento, cambio de forma de pensar que te lleva a un cambio de conducta. El remordimiento es sentirte triste, es una emoción que te sientes triste, pero no te lleva a cambiar la conducta, ¿no? A lo mejor y además solamente es momentáneo. Ajá, y esto también nos habla la Biblia nos habla de niñez, madurez dentro del ser humano como emocionalmente hablando, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que es inmadura, aunque tenga 100 años, 60, 50, 40,
¿Y qué pasa? O sea, se sienten mal cuando hacen algo, pero no dejan de hacerlo, ¿no? Siguen haciéndolo. Y apenas escuché de una persona que se fue a tomar, ¿no? Y empezó a sentirse muy mal y dice, no, ya me dio miedo, ya no voy a tomar, ¿no? Pero a los 8 días ya estaba tomando igual, ¿no? Ya perdí el miedo. Entonces esa es la inmadurez, ¿no? Emocional que nosotros vivimos, ¿no? El error. Esto es nada más el remordimiento, no es el arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a cambiar tu conducta. Va de tu mente, de tu psique, a tu voluntad, ¿no? A cambiar tus acciones, tus actitudes. Esta tristeza es buena, la que te produce arrepentimiento. Y este arrepentimiento te va a dar el gozo de Dios, ¿no? Va a dar el fruto del Espíritu, que es el gozo de Dios. La gente se conflictó mucho porque dicen, ¿cómo es posible que si era un ratero, era de lo peor y ahora ya se cree santo, ¿no? Ya está en la iglesia, ya. Bueno, porque Dios a eso nos llamó. O sea, Jesús dijo, yo no llamé a justos, ¿no? Yo llamé a los pecadores al arrepentimiento. Yo llamé a que los pecadores cambien su forma de pensar y su forma de actuar. Y eso es lo que a veces no llegamos a entender, ¿no? Bueno, pues si tú estás viendo que una persona antes tenía una forma de pensar negativa que lo llevaba a hacer cosas negativas, y tuvo un arrepentimiento porque cambió su forma de pensar y lo llevó a cambiar su forma de actitud, y tú lo ves gozoso porque eso te produce, eso te da a Dios te da su gozo cuando tú te arrepientes y cambias, ¿no? ¿Por qué conflictuarnos, no? A veces dicen lo que te checa, pues lo que te choca te checa, ¿no? Entonces, decían los hippies, ¿no? Vive y deja vivir, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre creo que tenemos que entender que lo que Dios quiere es eso, ¿no? Darnos su gozo, darnos una nueva forma de vivir, ¿no? Porque no hay un ser humano que diga estoy contento con toda mi vida, ¿no? Siempre hay un puntito negro, hay algo que decimos, esto lo cambiaría, esto no lo hubiera hecho así, esto lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Pero Dios vino a eso, a dar un nuevo caminar, una nueva senda, un nuevo sendero para tu vida. Entonces, y eso te trae el gozo de Dios, el arrepentimiento que nos habla Nehemías, ¿no? Esto es bueno. Entonces, así podemos nosotros identificar que tengo el gozo de Dios, cuando las circunstancias no afectan a lo que siento en mi interior. Hay por ahí un dicho que dice que como las piñatas, ¿no? Que cuando nos rompemos, ahí va a salir lo que traemos, ¿no? Sí, cuando nos agreden, cuando nos sentimos lastimados, cuando nos sentimos agredidos, empieza a salir nuestro fruto y empiezas a veces a salir nuestro mejor nuestras mejores palabras. Y fíjate, ¿no? Que a los que conocemos a Dios, la palabra nos habla de muchos imperativos, ¿no? O sea, Pablo dice, estad siempre gozosos. O sea, es un imperativo, tienes que estar gozoso. Entonces dices, bueno, pues ¿cómo, no? Pues sí, porque el gozo te lo va a dar Dios, ¿no? Entonces por eso es que puedes estar siempre gozoso. Y dices siempre, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, ¿qué entonces nos hace falta cuando llegue ese momento de la circunstancia difícil? ¿Qué nos está faltando en ese momento para que sea así como más madurez, fácil de entender? Me falta madurez. ¿Por qué me falta? Porque me falta más comunión, porque me falta más oración, porque me falta para poder yo dejar que emane ese gozo, porque pues hay circunstancias que a veces te tambalean y dices, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué me faltó? Mira, ¿qué me faltó, por ejemplo, en ese momento? Veíamos en un principio, ¿no? Estamos compuestos por mente. O sea, nuestra alma está compuesta por la mente, por la voluntad y por la emoción, ¿no? O sea, en la mente están los pensamientos, ¿no? En la voluntad es lo que tú quieres hacer y la emoción es lo que tú sientes. Bueno, cuando hay madurez en nuestra vida, la emoción es, por ejemplo, la tristeza que puedes sentir por cualquier circunstancia que sea, ¿no? Esa es tu emoción, pero cuando tu mente, ¿no? Cuando tú sabes quién es Dios en tu vida,
cuando tú sabes que a los que aman a Dios, todo eso que estás pasando al final te va a ayudar a bien, ¿no? Claro. Entonces cambia tu forma, tu voluntad. O sea, tu voluntad ya se sujeta a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tengas gozo. Entonces, si se te permite, o sea, y si vas a sentir la tristeza, o sea, si vas a sentir el dolor, ¿no? Porque no dejas de ser humano, no pasas a ser de llorar puede ser exactamente, también, ¿no? Y es muy sano. Lo único que cambia es que esa tristeza no te va a llevar a la depresión que te lleva a la destrucción. Por eso Pablo decía, y no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza, hablando de los que mueren en Cristo, ¿no? O sea, en Tesalonicenses Pablo les dice, hermanos, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, si te vas a entristecer, pero no como alguien que no tiene esperanza, ¿no? Sino que sabemos, y otra vez, tú le hablas a tu mente, ¿no? Por eso dice, platicando con mi alma, o sea, tú sabes que en esa circunstancia Dios está contigo, pero Dios mismo te da ese gozo y esa paz. ¿Cuántas veces hemos ido a funerales, ¿no? Donde vemos a la gente en un estado aparentemente de paz, ¿no? Pero lo que se está moviendo dentro no lo sabemos, ¿no? Y al final resulta. Yo les decía el domingo, ¿no? No sé si en todas las familias, en la mía, les platicaba, ¿no? Los mejores chistes salen en un velorio y estás ja. Pero cuando se acaba ese tiempo de risas o de recuerdos, porque estás recordando, no, hicimos y deshicimos, pero al final ese dolor ahí está, ¿no? Pero esa emoción, esa risa, esa alegría era momentánea, el dolor ahí estaba, ¿no? Y cuando ya, como les decía hace rato, cuando tienes definida la meta, cuando tienes bien claro quién eres y por qué eres, podrán venir muchas circunstancias adversas, pero no te van a mover. ¿Por qué? Porque sabes hacia dónde vas, ¿no? Exactamente, y eso es lo que no te mueve de tu relación con Dios. Una vez una persona me decía, pues yo creo que con todo lo que tú has pasado ya no hay cristiana afuera, ¿no? O sea, de plano, ¿no? Y es cierto, ¿no? Si no conociera quién es Dios en mi vida, y si Dios mismo no me diera ese gozo, ¿no? Porque es Dios el que te lo da. Entonces, sí vas a sentir tristeza. Nosotros lo pasamos, por ejemplo, con mi sobrinito, ¿no? Cuando falleció a los 10 años, tenía 10 años de edad. Y yo recuerdo bien que yo le había compartido de la palabra de Dios a mi hermano durante 10 años, y yo le decía, y cuando tú aceptes a Cristo vas a ver que todo va a ser amor y felicidad y tu vida va a ser perfecta. Error mío, ¿no? Porque yo no tenía la madurez realmente de hablar de Dios como tenía yo que hablar. ¿Qué pasa? Que a los 6 meses que acepta a Cristo fallece su hijo, y entonces yo le decía a Dios, qué mal quedaste, Dios. Yo hablando bien de ti, y mira tú lo que haces. Yo hablando que tú eres un Dios de amor, un Dios que da felicidad, y cuando mi hermano te acepta le quitas a su hijo, o sea, quedaste mal, Señor, ¿no? Eso fue para empezar, ¿no? Ya después, pues el dolor de la ausencia, llegó un momento en que yo le dije a Dios, Señor, ya no puedo vivir con este dolor. Te lo entrego y dame tu gozo y dame tu alegría, la necesito. Necesito tu paz, necesito de ti. Y Dios lo hizo. O sea, Dios se llevó esa tristeza de muerte, porque cuando no tenemos el gozo de Dios, la tristeza te lleva a la muerte, te puede llevar a la muerte. Y el gozo de Dios es el que te levanta, ¿no? El que te levanta para vivir en plenitud y ya sin esa tristeza, ya sin sentirte como dividido, ¿no? Porque hay gente que vive así, vive dividida, vive una parte que dice, tengo que hacer mis cosas de cada día, tengo que trabajar, pero automáticamente, ¿no? Y la otra parte que está triste, que no le encuentra un sentido, es como que para qué lo hacen. Personas en una. La dualidad. Entonces Dios unifica todo tu ser y el gozo de Dios, volvemos, esa alegría que Dios te da por vivir, es lo que te levanta, lo que te fortalece y no te lleva
a la tristeza, ¿no? Y al mismo tiempo comprendes y empiezas a respetar cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios personal y que nos va a tratar de esa manera personificada. Entiendes y empiezas a respetar los procesos que Dios tiene con para los demás, cada uno, ¿no? sí, Porque y creo que lo mejor que podemos hacer por las personas es orar, ¿no? Interceder por ellas. Y a veces estamos ahí, ¿no? No, mira, tú tranquilo, tú tranquila, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, o sea, para esa persona sí está pasando algo, ¿no? Si tú ves que tu esposo, tu papá, tu hermano está postrado en una cama con dolor, yo no puedo llegar con la persona y decirle, no te preocupes, no pasa nada, va a decir, oye, respétame, ¿no? Pues sí me está pasando y me está doliendo, ¿no? Me está doliendo ver así a mi familiar, o al familiar le está doliendo cómo se siente, ¿no? Simplemente el entender y el decirles, ¿no? Pídele a Dios que te dé su gozo, o sea, pídele a Dios que tome el control de tu vida, porque cuando Dios toma el control de la vida de las personas, como dice Pablo, todas las cosas ayudan a bien. Es una realidad, ¿no? Esto no es una metáfora, no es una fábula, no, es algo real. Una frase. No es una frase, ¿no? Elaborada ahí. Exactamente, es algo real y hay testimonios, somos piedras vivas, ¿no? Testimonios vivos de que Dios así lo hace, ¿no? Lo puede hacer. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, ¿no? El gozo de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Es necesario tener una relación personal con Dios. Es necesario aceptar a Cristo, aceptar su voluntad, y que vamos a hacer su voluntad nosotros para poder sentir este gozo de Dios, ¿no? Que viene como un fruto de que el Espíritu Santo vive en nosotros, de que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Para poder sentirlo, ¿no? Eso es básico, ¿no? Exacto. No es así nada más. Y no es que sea tan difícil, ¿no? No, por eso dice Jesús, ¿no? Y sus mandamientos no son gravosos, ¿no? O sea, no, su yugo es fácil, su carga es ligera, ¿no? Nosotros somos los nuestros que problemas son pesaditas, orgullo, ¿no? Porque, o sea, a veces somos como orgullo, niños, nuestra vanidad, nuestra soberbia. Nos resistimos a ser moldeados. Exactamente, ¿no? Y dice Dios, a veces que somos como niños, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es cierto. O sea, a veces estamos peleando por situaciones materiales, ¿no? Tan triviales, que a veces digo, es necesario tener que llegar a una situación de pérdida o para poder ver lo que realmente es importante en nuestras vidas, ¿no? Lo hacemos gravoso porque nosotros somos los gravosos, los ¿no? difíciles, los que no nos queremos dejar someter a la voluntad de Dios, ¿no? Y al final de cuentas esto es lo que va a traer gozo a nuestras vidas. Como dices, Pati, hace rato, ¿no? De la foto, ¿cuántos no vivimos así? ¿Y cuánta gente no hay viviendo así, no? Cautiva en esa amargura sin sentir el gozo de Dios, sin disfrutar lo que Dios le está dando, ¿no? Los hijos, los hermanos, los papás, su casa, ¿no? Sin disfrutarlo, ¿no? Viviendo continuamente en esa lucha interna, ¿no? En esa, yo a veces siento que es como ollas con agua hirviendo, ¿no? Así que está así. Cuando es como Dios esto quiere, te lleva a la muerte. Exacto. Muerte en vida, pero al final es una muerte, ¿no? Ojalá y esto sirva para que estas personas que se sienten de esta manera puedan acercarse a Dios, ¿no? Y puedan decirle al Señor, quiero sentir tu gozo, ¿no? Quiero hacer tu voluntad, y que sepan que no tienen por qué vivir de esta manera, ¿no? Dios quiere que vivamos de otra forma. Y cuando vivimos así, en esa amargura, ¿no? Como a veces nos cae mal la gente que vive gozosa y feliz, ¿no? Sí, pues es ahí a donde sale, como tú dices, ¿no? Mira, a mí lo que me traes a mi vida, y como aquella persona hasta bien malvada y la pasa re bien, ¿no? Pero no entendemos el trasfondo de lo que Dios quiere hacer. No lo comprendemos hasta que, como es tú, cedemos nuestra voluntad, cedemos, ya aniquilamos nuestro yo, orgullo, soberbias, porque aunque sea probablemente algo justo, llegamos a ser soberbios, ¿no? O sea, y nos victimizamos. A lo mejor sí somos víctimas, pero no entendemos el trasfondo de la mano del Señor que quiere hacer en nuestra vida. Y sí sucede, ¿no? Ya cuando te dejas, cedes tu voluntad a Dios,
de verdad que hace Y fíjate maravillas. que la gente, yo he observado y yo miro que la gente que no quiere acercarse a Dios o tener una relación personal con Dios, son las personas que más daño se hacen a sí mismos, ¿no? Más que dañar a otro, ¿no? A sí mismo. Por ejemplo, dicen, bueno, es que si yo acepto al Señor o si yo llevo una relación con Dios, ya no voy a poder tomar, ¿no? Y dices, bueno, pero si ese alcohol te está llevando a la destrucción, o ya no voy a poder fumar, ¿no? O es que ya no voy a poder hacer esto. Y si lo analizamos, son cosas que le están haciendo daño a su cuerpo, a sí mismos, Claro. ¿no? Entonces, esto es muy curioso, ¿no? Del ser humano. Siempre al primero que estamos dañando es a nosotros uno mismos, mismo. ¿no? Así Y al es. primero que no queremos es a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a las personas, nadie te va a quitar nada, ¿no? No, Dios no te impone nada. Exactamente, ¿no? Por eso te da libre albedrío. Llega ¿no? un momento en que hay una relación de amor tan bonita con Dios, que por amor, o sea, sin que tú te des cuenta, simplemente ya no necesitas eso. Exactamente. Simplemente ya no necesitas emborracharte, simplemente ya no necesitas ser el orgulloso, aquel que nadie se puede poner conmigo porque yo a todos me los pongo parejos, ¿no? O sea, ya no lo necesitas, Ya no lo ¿no? necesitas. Porque Dios Cierto. mismo va a llenar, o sea, Dios no te quita algo sin que te llene de lo que tú necesitas. Así es. ¿no? Pero también es muy cierto que para que eso suceda, tienes que dejar. ¿Cómo vas a llenar una casa? Exacto. Hay que Que ya está, que ya tiene una sala, que ya tiene una cocina y ya tiene un comedor. No vas a meter un comedor donde ya hay un comedor. Primero tienes que sacar ese comedor y instalar el nuevo. Tenemos que cambiar, sacar las cosas viejas y dejar que entren las cosas nuevas, diferentes. ¿Para qué? Para que tengamos esa llenura y podamos dar esos frutos del Espíritu Santo. La verdad es que eso es muy muy importante. Pues sí, deseamos de verdad que este tiempo sea de edificación para sus vidas. Deseamos que este tiempo y esta palabra de parte de Dios pueda edificar, pueda construir cosas nuevas y diferentes en sus vidas, vestirse de ese hombre nuevo, recibir esa nueva vestidura y definitivamente dejar atrás a aquella persona como ese hombre rico que solamente fue una emoción y le entristeció, así como estaba primero muy alegre, después le entristeció el tener que dejarlo todo cuando probablemente iba a tener mucho más. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos, Pati, nuevamente un gusto, gracias a Dios que nuevamente estás aquí, de regreso. Es bueno que estés aquí, gracias a Dios. Gracias. Alma, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Que ustedes. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y definitivamente algún mensaje así rápido que quieran dar pues, ustedes. Yo nada más decirles que pues que abran la puerta de su corazón al Señor, ¿no? Y ustedes van a poder ver todas las grandes cosas que va a hacer en su vida y sobre todo el sentir ese gozo en todas circunstancias. Sí, el poder vivir en el gozo de Dios, que es lo que nos va a guardar, ¿no? De todas las circunstancias que tenemos que vivir. Así es. Pues gloria a Dios, gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí la próxima semana en su programa El Taller del Maestro. No se lo pierdan, va a ser igual de mucho interés como todos los demás. Gracias, nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Bendiciones para todos. Esto fue El Taller del Maestro. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Baby got another lover.